Ya, la idea de la clase de hoy, como dice ahí, es poder plantear una especie de resumen, de revisión de los contenidos que van a entrar en el certamen. ¿Sí? Esto es pensado justamente clase previa al certamen del viernes. Se enviaron unos comunicados por aulas con respecto a las condiciones en las que se van a tomar el certamen. El certamen es de desarrollo, como decía, así que la idea es que van a llegar preguntas, así que no, esto no tiene nada de alternativas, va a bajar un PDF y ustedes van a después tener que subir sus desarrollos para cada pregunta, así que es importante que sigan todos los pasos, que traten de ser ordenados, es como si estuvieran dando una prueba presencial, ¿sí? Y bueno, hay un tiempo específico para poder enviar la respuesta, y la materia que entra es todo hasta energía, incluido energía, ¿sí? Condensadores, que fue lo que vimos esta semana, no va a entrar en el certamen. A pesar de que hay cosas que tienen los condensadores que igual las hemos visto por campo eléctrico, qué sé yo, el plano conductor infinito, eso también es por Gauss, pero bueno, el condensador, como yo les decía, es un poco aplicación de varias cosas, de varios contenidos que aprendimos antes. De todas formas, no va a haber un condensador, así que no se preocupen. Y bueno, resumen, esta imagen está re bonita, la escogió un colega, Rodolfo, y me gusta mucho porque fíjense que muestra acá una carga positiva, en donde la carga está distribuida ahí como en la superficie. Eso podría indicar que es un conductor, por ejemplo, y acá hay una carga que, o sea, hay un cuerpo que tiene una distribución que no es pareja de carga, sino es todo positivo, porque en realidad la carga neta es cero. Esto es como, ¿se acuerdan cuando partimos con la idea de la lata de aluminio, que acercábamos el tubo de PVC y la lata se movía? Claro, hay una especie de inducción de carga, entonces eso es lo que se ve acá, pero a pesar de que no está cargado en total el objeto, igual hay líneas de campo que se dan entre las cargas positivas y negativas, por ejemplo, acá uniendo, y de las cargas positivas del otro lado salen las líneas, porque de las cargas negativas entran las líneas, recuerden que entran perpendiculares a la superficie. Y además esta figura tiene algo re bonito, que son esas líneas punteadas, que esas son las líneas equipotenciales, ¿sí? Que hemos visto también en clase, así que es bien completa la figura. Claro, ahí Sofía pregunta por, oye Sofía, esa cosa del internet es terrible, es monstruosa en estas circunstancias tener la internet tan mala como tú la tienes. Claro, sí, o sea, tienes que avisar de que hay problema, de que está subiéndolo y que está hace no sé cuánto rato subiendo, y si puedes muestra una foto o algo, envía algún tipo eh, de, de registro de lo que está sucediendo para que lo consideremos si llega fuera de tiempo, o si simplemente el sistema se cierra y tú lo tienes que mandar por fuera, por ejemplo, directamente al profesor, no sé, o algo así. Pero la idea es que estés informando sobre eso. Claro, si mandas fotos por eso, mira, yo creo que si les da el tiempo, pásenlo a PDF. Pasar la foto, claro, una foto, pasarlo a PDF, así que traten de tener a mano el software para hacer ese cambio. Hay varios software que son gratuitos para hacer el cambio de una imagen a PDF, y ahí queda mucho más liviano, tal vez la resolución no es tan buena, pero para estos efectos de enviar los archivos es bueno, ¿ya? Así que considérenlo también. Hagan pruebas, hagan algunas pruebas, ¿sí? En las épocas, mañana por ejemplo, no sé si de ahora en adelante hay algún tiempo en que la internet está como medio colapsada, pero mañana cuando la internet esté colapsada, traten de ver qué pasa si mandan fotos, o si pueden hacer la conversión de foto a PDF con algún software y enviarlo. Vayan viendo esas cosas. Bueno, resumen. El resumen, parece que hay alguna otra pregunta antes que empecemos. Profe, yo tengo una pregunta. Ya, es que sí, aquí, sí, dale por favor, dale con tu pregunta. Eh, ¿Por qué se tomó la decisión de hacer una prueba de puro desarrollo en vez de las normales de alternativa? Es que las pruebas son siempre de desarrollo. Lo que pasa es que no se habían hecho desarrollo para evitar la carga de revisión a los profesores. Pero en general lo conversamos con los otros profes y consideramos muy injusto el que no se evaluaran los desarrollos, porque cuando tú entregas una prueba alternativa, marcas una alternativa y bueno, puede que te pase que te equivocaste en el signo, o en álgebra algo pasó en el camino, y hacia el final, después de haber entendido bien el concepto y haber aplicado bien la fórmula y todo, al final te equivocaste en algo. Entonces es injusto. Y dijimos que, claro, con un desarrollo lo que va a pasar es que ustedes van a tener
o sea, para llegar a la respuesta van a tener que pasar por varios pasos y cada paso va a tener un puntaje. Entonces sí, al final, cuando lleguen a la respuesta final bonita, ya 100, no sé, 10 puntos. Pero en realidad por plantear bien la fórmula y colocar, no sé, por los límites de integración, ya ahí tanto. Después, o sea, cada cosa que ustedes hagan va a tener un puntaje. Sí, eso es importante y es una cosa yo considero muy buena de evaluar un desarrollo. Eh, y van a ser, claro, yo creo que van a ser del orden de 3 o 4, a ver, no, espérate, son 6 contenidos: campo, fuerza, flujo, Gauss, potencial, energía. Claro, algo así. Son 6 contenidos, entonces debería haber por lo menos unas 6 preguntas. Pero el tiempo les va a alcanzar, ¿sí? Para Ok. responder. Bueno, y lo mismo que preguntaron por el chat. ¿Usted considera que yo no sé si han visto ya las preguntas que van a poner en el certamen, pero son como de igual dificultad que lo de los controles, más difíciles, menos Muy difíciles? asesina. No, no, no. Yo he estado mirando propuestos y me parece que son similares a lo que se ha visto en clases y lo que se ha visto en las guías. El Ok. ejercicio yo sé que ustedes quedan traumados con el ejercicio de Gauss, ese de las cavidades, y yo les dije, ese es el ejercicio extraño que puede salir alguna vez de Gauss, porque no existe nada más extraño en Gauss que ese ejercicio. No se les volvió nunca más, porque a mí no se me olvidó nunca, o sea, es el único ejercicio extraño que hay, y en algún minuto cuando ustedes tomen curso más avanzado van a volver a estudiar Gauss, tal vez con otro formalismo, y ese va a ser nuevamente el único ejercicio extraño con que van a toparse. Pero el resto de las cosas no hay nada diferente. O sea, ustedes tienen que, vamos a revisar paso a paso ahora con los contenidos. Los tipos de configuraciones son cosas que ustedes han visto, las distribuciones continuas. No hay nada sorpresa, sorpresa. No. Ya, tal vez hay complejidades porque hay superposición de cosas. Una configuración de otra configuración de continua, entonces sumar lo que aporta cada configuración al campo en un punto. Eh, yo, claro, eso podría ser un poco lo que podría. Así que no, asesino, así como tal, como dice Luis, no. No va a estar Ok. Gracias, profe. funcionando. Ya, entonces, vamos con el resumen. Ya, entonces, lo primero que vimos en realidad fue cómo se cargaban los objetos, ¿sí? Eso es con eso partimos y es lo base, porque en realidad necesitamos entender cómo es que aparece esta propiedad en el espacio de que un objeto está cargado, porque esa es la base de todo este curso, ¿sí? Cómo objetos que tienen carga se comienzan a visibilizar entre ellos. Cómo es la interacción desde el punto de vista cualitativo y después cuantitativo. Entendimos al principio lo cualitativo, vimos cómo se cargaban y cómo interactuaban, la repulsión, la atracción, que eso son cosas que sabemos tal vez por experimentos caseros. Pero después comenzamos a cuantificar, ¿sí? A tener una expresión para poder calcular, por ejemplo, cuando dos cuerpos están cargados, la interacción que existe entre ellos. Y esa primera fórmula que vimos en este curso fue la fórmula, bueno, la ley de Coulomb, la de fuerza eléctrica, ¿sí? Esta expresión donde aparece acá la fuerza que es proporcional a las cargas que están interactuando, que recuerden que eso pueden tener signos positivos o negativos, así que esta multiplicación puede ser positiva o negativa. Una constante que era 1 sobre 4 pi epsilon 0, r cuadrado, que es la distancia, la separación entre las cargas, eso es una magnitud, y la parte difícil, la compleja cuando uno tiene que calcular fuerza, y después más adelante vimos también con campo, es el vector unitario. El vector unitario es bueno, acá sale, es el vector posición partido por su magnitud. Y cuando son cargas puntuales, el vector posición, bueno, es fácil de ubicar, porque en realidad el vector posición siempre va de quien produce esta interacción a quien la siente. Esa es la convención que dijimos, para que recuerden cuando vean esto, tengan que dibujar, porque en realidad es súper importante para poder hacer bien un problema, especialmente, tal vez no tanto con distribuciones puntuales como esta, cargas puntuales, pero sí cuando tienen distribuciones continuas. El dibujo es el que los va a ayudar a escribir correctamente el vector posición y por tanto determinar bien el R tongo y escribir correctamente el vector, sea fuerza o sea campo. Entonces, el dibujo es muy importante. Y en este caso, en carga puntual, el vector posición, la cola del vector posición es fácil de ubicar porque la carga es un punto. Entonces, el que produce la cola del vector va sobre la carga puntual. Y la cabeza del vector, como se ve ahí en el dibujo, la cabeza del vector va en el que siente. Entonces, como son cargas puntuales, súper fácil de ubicar el vector.
En realidad aquí esto es porque el dibujo está así, pero en realidad, o sea, ese vector que está ahí es equivalente a este vector que está acá. A pesar de que está corrido al lado, hacia el lado, o sea, la diagonal, esos dos vectores son iguales. O sea, efectos vectoriales tienen el mismo tamaño, los dos apuntan hacia arriba y hacia la derecha, que cuando uno los pasa a vector, en realidad las componentes van a ser las mismas de los dos, así que está corrido nomás para que se pueda distinguir bien en el dibujo. Y, y entonces esa es la expresión de la fuerza. Esta es la interacción, que es una fuerza que, igual que cuando vieron fuerza gravitatoria, cualquier tipo de fuerza, en realidad todas las leyes de Newton son válidas, por supuesto, así que acción y reacción, como ven acá, la fuerza de 1/2 es igual a la fuerza de 2/1. Y bueno, fíjense que acá la fuerza amarilla, por ejemplo, la de 1/2, apunta en la misma dirección del vector R posición, 1/2. Pero esto es porque justo para este ejemplo, intencionalmente se escogieron las dos cargas positivas. Pero si hay cargas positiva y negativa, por ejemplo, aquí vamos a tener, por ejemplo, una atracción. Si la de arriba, fíjense, voy a cambiar aquí el color, que puede ser uno que se nota en azulito. Entonces, si esta carga, en vez de ser positiva, fuese una carga negativa, el R12 sigue siendo el mismo, pero la fuerza va a ir hacia abajo, porque va a ser atraída, ¿cierto? La fuerza de 1/2. Entonces ahí, si se fijan, el vector posición tiene dirección contraria a el vector fuerza. Y eso se explica porque es justamente estas cargas de aquí tienen un signo menos. Entonces le cambian la dirección al vector posición, que tiene la misma dirección, siempre tiene la misma dirección del vector, o sea, el unitario, que es de posición, como sale aquí en el dibujo. Entonces, con ese menos de la multiplicación de las cargas, ahí se cumple entonces que la fuerza al final tenga la dirección que tiene que tener como está aquí en el dibujo. Lo cualitativo, cuando ustedes analicen una situación, después tiene que coincidir con lo cuantitativo cuando hagan el cálculo. Eso les recomiendo hacer siempre, si no se los piden, hagan una predicción de cuáles son las fuerzas, en qué dirección deberían apuntar, cuál es el campo, en qué dirección el campo neto, por ejemplo, debiese apuntar. Y después cuando hagan el cálculo, fíjense que los vectores que les dan coinciden con esa dirección que ustedes saben que tiene que ser, porque lo cualitativo normalmente es esta se repele, esta se atrae en esta dirección, entonces esas cosas son re fáciles de identificar. Y bueno, claro, uno no sabe los tamaños, pero más o menos sabe hacia dónde van los vectores netos. Así que eso les recomiendo para que, obviamente que ahí depende si qué tanto tiempo tengan, ¿no? Al final cuando lleguen a los resultados. Entonces, bueno, vimos fuerza eléctrica, encontramos esta expresión, y yo les dije que en realidad el curso está, claro, lo más difícil ahí es el vector de posición, está planteado de una manera para que ustedes cuando comiencen el curso se sientan más familiarizados con los conceptos, que es el de fuerza, porque ustedes conocen fuerzas de 110, de 100, entonces hablar de fuerza no es algo raro. Pero en realidad el curso debería partir con campo eléctrico. Ese es el concepto más profundo dentro de esto que es el electromagnetismo. Porque el campo eléctrico es lo que aparece, lo primero que aparece cuando hay un solo cuerpo cargado. Una vez que un cuerpo se carga, como el tubo de PVC cuando lo frotamos con el pelo, entonces automáticamente al adquirir una carga, porque hay un intercambio, sabemos, de carga entre uno y otro por la serie trigoeléctrica, sabemos quién va a ser más favorable a ceder o a captar electrones, entonces los cuerpos quedan cargados y automáticamente el cuerpo cargado a su alrededor, el espacio se llena de vectores que son el campo eléctrico. ¿Sí? Eso es algo que no necesita, no estamos hablando de interacción, es un vector, es importante que es un vector, pero no hay una interacción de por medio, solo un cuerpo tiene su campo personal, es propio. Puede que aparezca otro objeto cargado por allá, y ese otro cuerpo cargado va a tener un campo también asociado a esa carga que posea. Y en el fondo es una interacción de campos, lo que hace que aparezca la fuerza entre dos objetos que tienen carga eléctrica. Es por eso que se ven los cuerpos cargados, ¿sí? Entonces, el concepto básico aquí es campo eléctrico. Pero bueno, partimos de fuerza y lo relacionamos con el campo eléctrico, como ven ahí en la expresión. Esta relación les puede servir, por supuesto, si en algún problema les dicen calcule la fuerza y es una distribución continua, por ejemplo, ¿sí? Donde normalmente uno, cuando tiene una distribución continua, usa algo como esto, R², me faltó la constante.
así, ¿cierto? Esa es la expresión del campo cuando es una distribución continua. Nosotros nunca hicimos un ejercicio que usáramos la expresión de fuerza como si fuera un integral, ¿cierto? Pero en realidad es porque si yo logro determinar el campo de esta manera, el que produce alguna distribución, no sé, pues pongamos que es una línea así cargada con lambda, y acá otra que es así con lambda, lambda 1, lambda 2, y les piden aquí el campo justo ahí, por ejemplo. Entonces ustedes, y les dan las distancias, les dicen aquí, hoy esto me quedó muy chico, ¿saben que lo voy a hacer más grande por acá? Porque si no, ahí, imaginen que es una cosa así, y otra línea acá, esta tiene lambda 1 y esta tiene lambda 2. Entonces les piden aquí un punto a una distancia que pareciera que está como chuc, chuc, chuc. Entonces aquí tiro la perpendicular, y les dan esos datos. Les dicen, esto está a tal distancia, este pedacito de aquí, de alguna forma se los dan para que puedan saber a la distancia que está. Entonces ustedes este ejercicio lo desarman en dos partes. Pues. Uno donde tienen la lambda 2 y tienen el punto P donde quieren calcular y tienen las distancias, entonces hacen el cálculo. Después tienen acá el lambda 1. Tienen dos posibilidades. Esto ya se los digo porque ustedes son más avanzados. Pero en realidad tienen dos posibilidades. Hay algunos que les gusta trabajar tal cual como está la configuración original, o sea, usar la línea así. Y obtener el resultado así, directamente. Yo prefiero, la verdad, girar la cuestión, el sistema, resolver esto, probablemente les va a dar algún vector que va a ser más hacia allá, no sé, se me ocurre, algo así medio extraño, podría ser. Y después este vector que le da de resultante, girarlo, para que, porque normalmente esto, claro, esto sí, si obtenemos un resultado sería así, ¿no? Este vector, una vez que ya lo obtengo con las componentes vectoriales en el eje XY, tal cual como estaría dado por ese eje XY, entonces considerar de que lo tengo que girar en algún ángulo específico que es parte de los datos del problema. No sé, estoy inventando el problema, no es que esté este problema en el certamen, pero es para que se hagan una idea. Estos son como datos que podrían servirles para enfrentar un problema. Entonces, podrían preguntarles, por ejemplo, después que calculen el campo eléctrico, si yo coloco una carga Q aquí, o el problema podría partir así, coloco una carga Q en ese punto, frente a estas dos distribuciones lineales, y me preguntan la fuerza que siente debido a estas dos líneas cargadas. Entonces, ¿cómo lo enfrento? Lo que primero que hago es determinar el campo a través de esta expresión, y después lo multiplico por el valor de la carga, y obtengo entonces la fuerza. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de hacer estos ejercicios así, que probablemente, bueno, a lo mejor ustedes, Sofía está preguntándome, ¿qué cosa es la que no se entiende? A ver, dime. Tema específico, cuéntame. No específica. ¿Qué es lo que no se entiende? Ahí, a ver. Las líneas amarillas. No, pero es que las líneas amarillas son una distribución que estoy inventando un ejercicio. Mira, voy a borrar todo. No debería borrar todo, pero casi todo. A ver, déjame. Lo que hago. Ya se puede borrar. Ya, voy a hacer uno más simple para que me entiendan la idea si las líneas amarillas no quedaron tan claras. Lo que yo estoy diciendo es que estoy saltando en la materia. Estos son cargas puntuales, pero ya sabemos que el campo y la fuerza se pueden escribir porque esto es un repaso, así que ustedes ya saben que esto se puede escribir para un caso puntual, como está escrito aquí, o también para un caso continuo, donde se usa la expresión integral. Entonces lo que yo estoy aquí escribiendo es un ejercicio donde lo que estén preguntándome aquí es la fuerza sobre una carga que está frente a una distribución continua. Entonces la distribución continua puede ser, como yo dije, dibujé una línea cargada ya, pero no voy a hacer las dos, sino solo una línea cargada que tiene largo L y que tiene densidad de carga lambda 1, por ejemplo. Y está justo aquí, a una cierta distancia el punto P, a una cierta altura H y a una distancia que no sé, pues puede ser aquí una distancia D, del extremo de la barra, por decirles algo, no sé. Entonces, yo lo que estoy diciendo, Sofía, es que cuando tú calculas el campo, o sea, cuando te tienen que calcular la fuerza sobre una carga, por ejemplo, una carga que tú colocas aquí, el amarillo no es un buen color, una carga que colocas aquí en el punto P,
la fuerza que la línea cargada ejerce sobre la carga puntual, o sea, la fuerza de la distribución lineal sobre la carga puntual, lo que tienes que hacer es primero determinar el campo. El campo utilizando esta expresión integral, el campo que genera la distribución lineal de carga en el punto P. Y después que lo calculas de esta forma, con esa expresión integral, simplemente lo multiplicas por la carga Q. ¿Sí? Entonces, es el campo generado por lambda, y después multiplicarlo por la carga Q. Esa es una forma de resolver problemas en que les piden las fuerzas de distribuciones continuas. ¿Ya? Eso es empleando esta expresión que relaciona fuerza y campo eléctrico. Yo lo que había hecho en las líneas amarillas era inventar una distribución continua de carga. Entonces no era esa línea que está ahí abajo, que es una sola, sino yo dije, ya, ¿qué pasa si tienen una línea? Hay estos ejercicios que incluso pueden buscar en internet. Esta, por ejemplo, es lambda 1 y esta es lambda 2. Y les piden el campo justo ahí, o la fuerza sobre una carga que se coloca en ese punto P. Entonces, bueno, les tienen que dar los datos para saber las distancias, así como está aquí H y D, aquí también deberían darle los valores para poder determinar esas distancias y alturas. Pero lo importante es que recuerden que esa es la relación entre fuerza y campo eléctrico. Ya vamos a llegar a Gauss, que están preguntando ahí con flujo y Gauss. Entonces, las líneas de campo son importantes para hacerse una idea de, bueno, por un lado, la representación de líneas involucra la intensidad del campo eléctrico, por eso es que cuando uno representa una carga puntual, aparecen esas líneas que se abren. Déjenme colocar acá, que se van separando las líneas, entonces acá ese punto que tiene la separación de líneas más grandes comparado con este punto de acá, entonces la intensidad de campo acá es menor que si tiene un punto más cercano, donde las líneas están más juntas. Recuerden que si uno hace un zoom, si uno hiciera un zoom aquí justo en la superficie de la carga, bueno, en realidad, o de un cuerpo cargado, lo que uno tendría son las líneas de campo saliendo perpendicularmente. Esto, yo estoy juntando la materia, que nosotros ya vimos todo esto. Esto que les estoy hablando de las líneas que salen perpendiculares, se acuerdan de un conductor. Pero bueno, aprovechamos de recordar eso aquí. Por supuesto, esto es un punto, así que no tiene sentido hablar de superficie, pero si fuera una superficie cargada, si esto fuese un material y hay carga ahí, o puede ser un dieléctrico incluso, que tiene la carga distribuida en su volumen, o puede ser un conductor que tiene la carga ahí justo por arribita de la superficie, entonces las líneas de campo van saliendo, si tiene curvatura, de esa manera. Si es un plano, como en el sistema de un plano cargado, las líneas también salen perpendiculares, pero el hecho de que salgan perpendiculares hace que, como no se separen ni se junten, el campo eléctrico sea constante. ¿Ya? Entonces, esa es la idea que hay detrás de la representación de líneas. La separación es la intensidad, y bueno, ahí se ve que en el caso de este plano, entonces el campo es constante en el espacio. Ahora, esto es distinto a la representación de vectores, ¿sí? Cuando a uno le piden dibujar el vector campo eléctrico, no es que dibuje las líneas de campo. Este es un error que suele tener, especialmente, tal vez no ustedes, pero sí los estudiantes de ingeniería. Se confunden y tienden a dibujar las líneas de campo cuando uno les pide dibujar el campo eléctrico. Y en realidad el campo eléctrico es en un punto del espacio. ¿Sí? Acá, por ejemplo, todos estos puntos está el campo eléctrico, y en la medida que me voy alejando del objeto cargado que genera el campo, tengo entonces reducción de la magnitud del campo como se ve ahí. Las líneas entran en las cargas negativas y salen de las cargas positivas. Eso también es algo que vimos y les puede servir para encontrar, cuando yo les dije de repente determinar cualitativamente el valor de un campo, es porque tienen que dibujarlo y que, recuerden, sale de lo positivo y entra a los cuerpos cargados negativamente. Entonces, bueno, si hay más cuerpos se unen las líneas o se van separando. Aquí están los dos de signo distinto, pero podrían, como en la foto inicial, que se van abriendo las líneas y son del mismo signo. Y bueno, son en realidad tridimensionales, pero nosotros estudiamos esto en el plano. Y después vienen las distribuciones continuas, ya no son cargas puntuales, entonces si se fijan, hay unos R dibujados en cada una de estas distribuciones que pueden ser lineal, superficial o volumétrica. Lambda significa que la carga está como en una especie de alambre, de hilo. ¿Sí? Ese alambre no tiene un grosor, es como si fuera una carga puntual, pero una al lado de la otra, para efectos prácticos. Entonces no tiene un ancho, pero sí un largo.
Después la superficie, densidad superficial de carga, en realidad cuando hablamos de superficial de carga está referida a conductores, ¿sí? Cascarones, puede ser un cascarón conductor o bien puede ser un conductor macizo, porque ya sabemos que si está cargado, toda la carga se va a la superficie. Entonces, distribuciones superficiales también puede ser un plano cargado, que no tiene espesor y entonces está todo en la superficie. Y ahí hablamos de que la carga es sigma por el área. Pero para evitar esto, claro, acá recuerden eso también, que siempre uno puede escribir carga es igual a, por ejemplo, lambda por L, sigma por A y rho por B. Pero estas expresiones, así como están escritas aquí, se pueden usar solamente cuando el lambda, el sigma y el rho son constantes. Si sucede que no lo son, entonces el Q en realidad se tiene que escribir como la integral del lambda de L, la integral del sigma de A y la integral del rho de B, ¿sí? Cuando estos valores dependen de algo, por ejemplo, del radio, del ángulo, no sé. Cuando eso sucede, entonces recuerden que tienen que integrar, ¿ya? Para que no vayan a integrar de más si no es necesario o no vayan a omitir integrar cuando sí es necesario, ¿ya? Así que ojo con eso, con las densidades. Y bueno, y entonces ahí está el dilema y aquí estaba la primera... Ay, puedo borrar todos los dibujos. Ahí. Claro, el primer sistema que estudiamos de distribución continua de carga, que era una línea cargada. Entonces acá la idea, yo pensé que estaba como animación, pero no está. Claro, aquí la idea es que, de hecho, déjenme anotar acá y voy a usar la pizarra mejor. ¿Ven mi pizarra? ¿La pizarra en blanco? Sí. Sí, 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 se ve. Ya, excelente. Entonces tienen una línea cargada, por ejemplo. Ay, qué cosa, mi pulso. Está muy malo, pero es una línea cargada y les piden calcular entonces el campo en algún punto del espacio. Como había partido ya el ejemplo, ese puede ser y a esa distancia y qué sé yo, a un extremo. Les pueden dar, o sea, hay distintos datos, pero al final lo que ustedes necesitan para poder hacer esto es la altura y este pedacito de acá y obviamente el largo, que puede ser, no sé, X o algo así. Entonces, ya, para resolver una distribución continua, sea esta línea o sea una distribución como un arco, que a veces, así mejor, claro, puede ser una especie de distribución de un anillo, o puede ser, mirándolo desde arriba, un solo arco, por ejemplo, y otro arco más chiquitito, por ejemplo, podrían ser dos arcos. Me ocurren varias posibilidades de configuraciones donde la forma de resolverlos es a través de la integral del campo, que era la constante, la dejo afuera, el de Q partido por R cuadrado, R tongo. Pero independiente de cuál sea la distribución, puede ser un disco, que ya es una superficie, o bien puede ser, claro, podría ser incluso un volumen. Pero la forma de hacerlo es el paso 1, como lo dijimos, es ubicar el de Q, ubicar un elemento diferencial de carga en algún punto de esa distribución, de este anillo, de estos segmentos curvos, de este segmento recto. Y tiene que ser ubicado en algún punto justamente no particular, no puede ser ni el centro ni los extremos, tiene que ser cualquier lugar en alguno de los lados. Entonces, en este caso yo no lo voy a colocar al centro, pero sí lo voy a colocar como más para acá, ahí. Entonces, ubico mi DQ. Sí, ubico mi DQ. Y entonces después yo vengo y cuando ya coloco el DQ, entonces ahí recién puedo dibujar mi vector posición. Antes de eso no podía porque no tenía dónde ubicar la cola del vector. Ubico el DQ y ahí entonces puedo colocarle la cola al vector y la cabeza va donde me están pidiendo que calcule el campo. Entonces ahí tengo mi vector posición. Tengo el vector posición y después lo que me piden es, y bueno, y después para poder escribir esto, porque todavía así tal cual como está no lo puedo escribir, necesito ubicar un cero. El cero me va a ayudar a definir los límites de integración, bueno, y las variables de integración. Entonces tengo la opción de escogerlo a la izquierda o a la derecha, voy a colocarlo acá, el cero, para que todo me quede positivo. Entonces ahí está mi cero. Y entonces cuando defino mi cero, todo esto que queda acá, entre 0 y dq, va a ser mi variable que como está en x, así que le voy a cambiar el nombre, aquí le voy a poner d a esto para que no se repitan, d. Esa va a ser mi variable,
¿sí? Donde yo puedo mover el de Q desde 0 hasta, lo muevo y lo muevo a lo largo de la línea hasta el otro extremo que es donde está el largo L. Entonces, eso es lo que yo varío, donde puedo mover mi dq. Entonces, siempre entre el 0 y el dq está mi variable. Cuando tengo estas distribuciones que son ángulos, escojo mi dq, puedo dibujar entonces mi vector posición, si me lo piden aquí arriba, por ejemplo, o puede ser en el centro, dibujo el vector posición hacia arriba, el punto donde me estén pidiendo el campo ahí arriba, por ejemplo, y mi 0, que creo que lo alcanzamos a discutir, el 0 acá, si llega hasta ahí, por ejemplo, está dado por el ángulo. Si esto aquí tiene un pequeño elemento de ángulo, este es el ángulo que parte de aquí de 0. Este va a ser mi ángulo 0, y aquí va a estar mi ángulo, por ejemplo, θ, hacia allá. Entonces, entre el 0, la variable que es θ, va entre 0 y donde está mi dq, aquí en rojo. ¿Ya? Y así siempre es independiente del tipo de sistema o de las coordenadas que esté usando, si son ¿cómo se llama esto? Cartesianas o cilíndricas. ¿Por qué la variable es x no L? A ver, es que eso es como un término de notación. ¿Eh? El L es una constante, siempre las letras mayúsculas son constantes. El L en este caso es toda esta distancia, es el largo de la barra. ¿Sí? Necesitamos darle un nombre a esta distancia que es variable. Y normalmente si está apoyado en el eje X, entonces uno usa la X, que aquí tal vez no se nota, pero es minúscula, X minúscula. ¿Sí? Esa es la variable. Acá la variable que va entre 0 y dq es el ángulo, el θ. No sé por qué extraña razón, bueno, es más fácil entender que un θ es variable, y que varía entre 0, pi medio, pi, no sé, dependiendo el ángulo que tenga esto. Y si estuviera la barra orientada hacia arriba, como yo les dibujé en el ejercicio este imaginario, que claro, aquí tengo una orientada en X, entonces cuando coloque mi dq, si ubico el 0 y cuando lo resuelva voy a estar esto va a ser X, pero si estuviera aquí arriba, claro, mi dq estaría acá, y si yo coloco el 0 aquí abajo, esta distancia aquí va a ser mi y. Es nombres nomás, pero es importante entender que es la variable, ¿sí? Entonces en este caso, una vez que ya dibujo esto, y por eso les digo, es muy importante que hagan bien el dibujo, porque puede que escriban, que omitan algo hacia abajo en su desarrollo cuando estén escribiendo, resolviendo el problema en el certamen. Pero si está escrito eso en el dibujo, por ejemplo, que esta es la distancia de X entre 0 y de Q, yo no les voy a reclamar porque no le dan mucha vuelta más abajo cuando escriben las expresiones, ¿sí? Pero tiene que estar todo integrado en el dibujo. El dibujo les puede ayudar muchísimo a resolver. La variable es X y va a variar en este caso, entre 0 y L, en esta barra recta, ¿sí? Porque una vez que ya escribimos esto de esta manera, entonces vamos a la expresión. Pues la expresión genérica es E es carga, la integral es el de Q partido por R cuadrado, R tongo. Esa es con la que partimos, ¿no? Entonces ahora vamos al caso particular de esta barra. Aquí tenemos entonces la constante, la integral, el de Q, como estamos a lo largo de la línea también, y nos tienen que dar el dato ahí, puede que nos den la carga o nos den el lambda, pero alguna de las dos cosas nos tienen que dar. Lambda de elemento de largo, y como estamos a lo largo de X, entonces de X. Entonces aquí queda lambda de X. El R es lo que necesitamos escribir, el vector posición. Y el vector posición aquí tiene dos componentes. Hacia arriba es fácil en I porque es H, ¿cierto? Entonces, si yo escribo el vector posición, yo ya sé que hacia arriba va positivo, H es la altura y J apunta hacia arriba. Hacia el lado de los X es positivo también, pero el largo es este pedazo de aquí. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuánto vale ese pedazo? No es X, porque X es entre 0 y de Q. Este pedazo de aquí vale, fíjense, el largo L, menos X, largo menos X y menos D. Oh, me quedo corto el espacio. L menos X menos D. ¿Sí? Y ahí me queda solo este pedacito que es el que quedó aquí en este pedazo. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque a L le resto X y le resto el D. Y me queda ese pedazo. Entonces eso es, apunta hacia la derecha, así que es Y tongo, y quedaría HJ tongo. ¿Sí? Eso ahí, y ese es el vector R. Entonces ahí saco el módulo, lo divido, o sea, el módulo es elevando al cuadrado a los dos y raíz, queda aquí abajo el R, y el retongo es dividido este vector posición por su... Y lo interesante aquí, como preguntó Sofía, son los límites de integración. El de X va
este de X que está aquí en el lambda varía entre 0 y el largo, L, entre 0 y L. Siempre usen la notación como occidental de lectura. Siempre los límites de integración van de izquierda a derecha. Cuando lean, si tienen, por ejemplo, el 0, si hubiesen querido ustedes definir el 0, por alguna razón caprichosa, el 0 acá, al otro lado, entonces aquí estaría mi menos L. Entonces tendría mi integral de menos L a 0. Por supuesto que todo el resto de las cosas cambian. Este pedazo de aquí ya no va a ser el mismo pedazo que definimos acá, que era este. Pero es solo para que lo recuerden, ¿ya? Eso es con respecto a cómo resolver estos problemas. Entonces vamos a ir... no supe cómo pasar a la otra. Claro, eso es con distribuciones continuas. Así calculan el campo eléctrico, recuerden, el dibujo es muy importante. Y aquí empezamos con flujo. Flujo, como decía alguien por ahí, estaban complicados con la idea de flujo por las líneas de campo, parece, no sé cómo fue, déjame revisar el chat. ¿Qué era el problema que tenían con las líneas? ¿Cómo hallar el valor de la carga encerrada? Sí, ya, bueno. Claro, el flujo, la idea del flujo también no es tan extraña porque pensar que es una especie de conteo de líneas de campo eléctrico, de esas que uno dibuja saliendo perpendicular de la superficie del cuerpo cargado, uno coloca en algún punto del espacio una superficie, que podría ser abierta o cerrada, no necesariamente tiene que ser cerrada, y esas líneas atraviesan esa superficie. Cuando la atraviesan la superficie, entonces eso nos permite calcular el número de líneas que atraviesa, ¿sí? Y eso es, en el fondo, esta expresión de flujo, ¿sí? Es como este producto punto entre E y punto A, nos dice cuántas líneas de campo eléctrico están atravesando esta área. ¿De qué forma lo están haciendo? Si perpendicular, en ángulo, ¿sí? Esto lo vimos y se maximiza cuando entonces tengo más líneas cuando estamos enfrentados perpendiculares. La superficie aquí, por ejemplo, y el campo eléctrico apuntando en esa dirección. Si tengo entonces el campo eléctrico apuntando en esa dirección, entonces van a pasar más líneas que si yo tuviese la misma superficie pero orientada de esta manera, que es cuando no tengo ninguna línea atravesándolo. Entonces el intermedio ahí, los ángulos, cualquier otro ángulo de la superficie, va a generar que sea menor que el caso perpendicular. Y eso es porque el elemento de área o el vector área que tienen esta superficie, por ejemplo, la que está perpendicular, tiene la misma dirección. Aquí, bueno, es plana, así que en realidad es un solo vector área. El vector área tiene la misma orientación, es paralela al vector campo eléctrico. Entonces, es máximo el flujo. ¿Sí? Esa es la idea del flujo. Pues recuerden que el flujo siempre se puede calcular. No es necesario que sea una superficie cerrada. El flujo a través de una superficie que sea abierta, como esta que es un plano, o cualquier forma extraña, siempre se puede calcular. ¿Ya? Así que eso es una cosa que debemos recordar. A ver, ¿por qué el flujo sería cero, Sofía? Eso no lo entendí. Pablo dice el flujo es negativo cuando atraviesa un cuerpo inclinado. El flujo... en la figura 3D completa, porque entra y sale flujo. Ya, ok. Claro, lo que pasa, a ver, sí, eso es, sí, qué bueno que lo preguntaste porque la figura que aparece ahí entra y sale flujo como dice Sofía. Entran, en realidad, lo que entra y sale son las líneas de campo. Entonces, cuando yo les dije que esto siempre se puede calcular el flujo, pero lo que sucede es que cuando tenemos una superficie cerrada como la que está aquí, no esta superficie que es un plano abierta, sino que una superficie cerrada, que podría ser como salía en un cono, por ejemplo, ¿sí? O podría ser un cilindro, una superficie que esté cerrada. Y ustedes tienen entonces el campo eléctrico también así, que no cambia con la posición, por ejemplo. Así que este campo, si viene de izquierda a derecha, podría ser generado por un plano infinito positivo a la izquierda o por un plano cargado negativo a la derecha. ¿Se entiende, no? Porque son líneas paralelas entre ellas, no se van separando, así que la única forma es que esto sea producido por un plano cargado, si es positivo acá, o bien uno negativo a la derecha. Entonces tenemos esas líneas, y acá en este cilindro, por ejemplo, todas las líneas que entran a la superficie, todas las que van a atravesar, van a salir por este lado de acá. Cuando eso sucede, porque el flujo en realidad es un balance entre las líneas que entran y salen,
si el mismo número de líneas entra y sale de este cuerpo, entonces el flujo neto en esta superficie es 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo este cono, que es una pregunta que no salía en el control, no sé si salía en el control, ¿puede ser? Sí. En el control, claro. Entonces, si entra por acá el flujo, bueno, la orientación del cono no es la más favorable, pero la idea es que, claro, entonces todas las líneas entran por este lado, claro, como el cono en el problema estaba como orientado de tal manera que tenía como una especie de ángulo, ya no me acuerdo muy bien cómo era, pero el punto es que todas las líneas que entran son las líneas que salen, ¿sí? En el manto del cono. Y al suceder eso, entonces, el balance de líneas que entra y sale es el mismo, eso es 0, el flujo neto. Y eso tiene otra consecuencia que lo que viene después cuando uno lo conecta con la carga encerrada. Significa que la carga encerrada en esto es 0. ¿Sí? Cuando no hay carga en el espacio, entonces el flujo es igual a 0, porque en realidad el flujo eléctrico es carga encerrada partido por epsilon 0. Entonces, esta expresión de acá, si ustedes tienen una superficie cerrada, sí, porque recordemos, siempre la definición está de flujo puede ser en cualquier superficie, pero si yo estoy hablando de una superficie cerrada, entonces puedo igualarlo a carga encerrada partido por epsilon 0. Lo voy a poner, por eso es que, a ver aquí, superficie cerrada, le voy a poner, no sé, parece superconductor. Superficie cerrada, carga encerrada partido por epsilon 0. Así que como en este caso, acá no habían cargas encerradas ni nada, entonces, bueno, y además el balance de línea, entonces podíamos calcular cuál era el flujo en el manto, porque cuando entra por acá, por la base del cilindro, el dA va hacia afuera, así que el flujo es negativo, y cuando va por acá, en realidad las vectores áreas van más o menos, no exactamente paralelos, pero sí al menos se ve que el producto punto es positivo en el manto. Entonces, el que de acá, que es negativo, tiene que ser igual a el del manto, pero con el signo cambiado. Esa era la forma de resolver ese ejercicio y era más o menos conceptual. Pero es importante y es bueno que lo hayan preguntado porque el flujo, recuerden que el flujo siempre se puede calcular. Lo que pasa es que cuando es una superficie cerrada, este flujo va a ser igual a carga encerrada partido por epsilon 0. ¿Sí? El sentido de que sea encerrado aquí es justamente porque la superficie tiene que ser cerrada. Si no, podemos siempre hablar de flujo y siempre vamos a poder calcular el flujo a través de una superficie. Puede ser abierta, cualquier cosa rara. ¿Ya? Así que, Sara, ¿sí? ¿cuál era, por ejemplo, una figura no cerrada que usted decía que se podía hacer para las cerradas? Ah, el plano. Este mismo plano que está acá. Ah, vale, vale, claro. Sí, pues. Y esa era la otra pregunta que tenía también. Entonces, ¿el plano no tiene como flujo? Así no se puede calcular para ese plano, porque como Claro. entra y sale y tenemos uno solo. Sí, pues tienes el vector área, si tienes la magnitud del área, por ¿Sí? ejemplo, esto tiene, si mide B aquí y esto mide A. Entonces tienes la magnitud del vector área, podrías tener, si esto está en cartesiana, esto es XY, entonces tienes el vector área, y el campo eléctrico, si te lo dan, puede ser sigma partido por epsilon 0, porque no sé, porque es un plano. Entonces ahí puedes calcular directamente, y como está hacia la derecha es Itongo también, así que calculas el flujo. ¿Sí? Ah, pero sería como que la misma cara entra y sale. O sea, tendríamos que tomar como la Es que parte que entra y sale separadas. no existe un entra y sale, porque no hay un dentro y fuera. ¿Ya? El entra y sale se lo pueden Ya, ya, hacer ya. un dentro y fuera, y eso se da solamente cuando la superficie está cerrada. Como tal vez Ya, aparece vale. en el dibujo. Lo que pasa es que aquí lo que tratamos tal vez no fue la mejor elección de dibujo, pero lo que tratamos de mostrar acá es que, claro, cuando la superficie está acá, es distinto de cuando la superficie es esta que está acá inclinada. Pero en realidad, claro, esto debía ser como así. No que pareciera como un prisma, sino que en realidad que son dos superficies que están inclinadas distintas. Dos superficies planas, que no es cerrada, para que no confunda aquí con que eso es específico para una superficie cerrada. Ah, A vale. ver, ya, ¿cuál es el ángulo? Bueno, es que a mí no me gusta usar el ángulo, la verdad. O sea, yo detesto cuando hablamos de producto punto o producto cruz definirlo en función de los ángulos. Yo sé que hay una fórmula para eso y todo, pero es que a mí no me gusta porque lo encuentro como, no sé, ¿cómo hago yo los productos puntos y los productos cruz? Yo sé que el producto punto, por ejemplo, si tengo dos vectores, si este es el vector A y este es por ejemplo, y este va orientado al vector B,
lo que yo hago es sacar la componente del vector A, por ejemplo, que va en la misma línea del vector B. Acá, por ejemplo, es ese que le voy a llamar en X, porque está en la dirección, podríamos llamar X. Y claro, y la otra componente es la que va en Y. Entonces yo saco las componentes del vector y multiplico las que sé que me dan por el producto punto. Producto punto, si son paralelas, es la multiplicación directa, y aquí como son antiparalelas es multiplicar a X por B, pero con un menos, por ejemplo. Y ahí por B es 0, porque son perpendiculares. Eso es cuando es el producto punto. ¿Sí? Entonces, así lo trabajo yo. ¿Por qué? Porque si en un problema te dan, por ejemplo, en este mismo, te dieran un ángulo de referencia, este ángulo de acá abajo, o te quisieran dar este ángulo de acá como referencia, con respecto, o sea, el mismo color, o este ángulo, ángulo 1. Entonces ahí yo no te puedo hablar de cosenos o senos, porque va a depender de cómo está definido el ángulo. ¿Sí? Entonces, yo prefiero que lo vean así, como en realidad los vectores, cuando es el producto punto, son los vectores que están en la misma dirección. Paralelo, antiparalelo son los que en realidad se multiplican. El resto se anula, las componentes perpendiculares se anulan. Después cuando veamos producto cruz, en realidad, bueno, depende de las componentes. A veces conviene hacerlo con matrices, pero en general también es válida la misma idea. Cuando son perpendiculares, máximo, cuando son paralelos es 0 o antiparalelo. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de verlo. Déjenme borrar acá estos dibujos. Entonces, estábamos hablando de flujo. Entonces, recordemos, flujo puede ser sobre cualquier superficie, no importa que esté cerrada, pero cuando ya empieza a ser una superficie cerrada, entonces hablamos de dentro y fuera, y las líneas que entran, entonces, si son las mismas que salen, el flujo es 0. Y si no es 0, es porque hay una carga encerrada. A propósito de que alguien preguntaba, ¿sí? Si no son las mismas líneas que entran, las mismas que salen, es porque hay carga encerrada. A pesar de que uno puede en el dibujo no verla, porque no la ve ahí donde está esa carga. Pero es solamente por eso, porque se produce un desbalance entre las líneas. ¿Sí? Entonces, claro, aquí en vez de escribir el vector área, si es un plano, si es curvo, se escribe como un dA. Pero esto sigue siendo, a pesar de eso, sigue siendo para cualquier superficie. Pero si hay una superficie que está cerrada, en contraste con este plano abierto, entonces hablamos de superficie que tiene un dentro y fuera, y la convención ahí es que el vector área, por ejemplo, es hacia afuera. Y ahí entran líneas o salen líneas. ¿Sí? Ahí hay un dentro y un fuera. Entonces es más fácil llevar esa cuenta. Y ahí cuando uno tiene esa posibilidad de llevar ese balance de líneas que entran y salen, porque la superficie es cerrada, entonces si hay un desbalance, bueno, ese desbalance es igual a carga encerrada partida por epsilon 0. La carga que encierra esa superficie. Entonces alguien preguntaba ahí, ¿cómo calculo la carga encerrada? Sí, hay varios ejercicios, yo no sé si... Yo no propuse ninguno, y no sé, parece que los colegas tampoco, así que no les estoy dando, no sé, en realidad, no estoy segura porque falta uno que proponga. Pero es como para no decir justo el que le va a proponer él. Pero asumamos que no. Entonces hay un clásico ejercicio que muestra un cilindro. Está orientado de esta manera. Justo pasa por el eje ahí X. Y nos dicen que hay un campo eléctrico constante, o mentira, no, un campo eléctrico que es igual a 0, una constante, por X, por ejemplo. Aumenta con X. ¿Ya? Y tengo el 0 del X aquí. Me queda un poco largo el 0. Voy a borrarlo. El 0, ahí, el 0 está ahí. ¿Ya? Entonces, déjame ver la hora, no se me vaya a pasar. Ya. Entonces nos dicen cuál es la carga encerrada en este cilindro. Si tiene, bueno, qué sé yo, pues radio R, largo L aquí, ¿cuál es la carga encerrada? Entonces me dice, pero, ¿cómo? A ver, ¿de qué estamos hablando? Esto es una superficie, hay un campo, ¿cómo es que hay una carga encerrada? Bueno, y es justamente porque hay un desbalance entre las líneas que entran y salen. Ese desbalance, claro, cuando lo tenemos aquí dibujado, fíjense, dice que es porque las líneas de campo el campo está aumentando con X. Entonces, ¿qué pasa si aumenta con X? Significa, fíjense, es como que tengo líneas que se van juntando en la medida que me voy moviendo en X. Porque es menos intenso acá, pero en la medida que me muevo en X, está haciéndose más y más intenso. Entonces las líneas vienen como entrando hacia X. ¿Sí? Entonces eso hace, a ver si hay alguna pregunta ahí que vamos
Sí, que es así como, wow, oh my gosh, sí, yo sé, es extraño esto. Entonces vienen estas líneas entrando acá y eso significa entonces que cuando estamos por acá, por ejemplo, vienen entrando estas líneas, pero en realidad en la medida que se van juntando y se van juntando y se van juntando, si hago aquí, a ver, si hago aquí la expresión, por ejemplo, así, no sé. ¿Dónde está? Verdecito. Claro, entonces hago aquí, me queda muy bonito, pero disculpen ahí, claro. Entonces, fíjense que las que entraron por este lado, a ver, no sé si se alcanza a ver acá, pero vienen entrando estas líneas por la izquierda. Sí, que deberían ser muchas más líneas para que se note. Pero el punto es que, claro, hay más líneas que, bueno, esa es la pregunta también, si hay más líneas que entran que salen o hay más líneas que salen que entran. Pero se produce un desbalance, porque bueno, si las líneas de hecho están así como juntándose es porque probablemente hay una carga aquí adentro que esté haciendo ese efecto de que las líneas se estén juntando. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, ese desbalance, que es la carga encerrada partido por epsilon 0, lo que hacemos es, acá, es obtener este producto punto entre el campo y el área. Entonces, el área, por ejemplo, acá, como está orientado este cilindro de esa manera, este cilindro tiene dos áreas que son paralelas, el vector área. Antiparalelo en este caso hacia allá y paralelo en ese caso para allá. Entonces, antiparalelo para acá, tenemos este vector área, como es plana esa superficie, es directamente el vector área, y la magnitud ahí es pi r cuadrado, que es el área de esa tapa, por la dirección que es contraria, entonces menos, aquí me faltó la dirección, y tongo, menos y tongo, va la dirección contraria al campo. Y la otra tapa tiene el mismo tamaño, pi r cuadrado, pero apunta el vector hacia la derecha. Entonces aquí tengo, fíjense que tengo dos áreas que son las mismas, pero el tema es que el campo que entra aquí en cero, bueno, aquí en realidad hay una distancia, puede ser A, por ejemplo. El campo cuando entra aquí tiene un valor, que es cuando yo evalúo este campo en ese punto. Aquí cuando está entrando va a ser el campo en A la distancia A en X. Y cuando sale por acá es el campo en el punto B. Entonces evalúo y voy a tener distintos valores de campo. En el fondo voy a tener un flujo, un E punto A al inicio y un E punto A al final. En la etapa 1 y 1 en la etapa 2. Voy a ponerle números acá. 1, 2. Entonces el balance, esto es importante entenderlo también, el balance de líneas, ¿cuál es? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cuál es positivo y cuál es? Porque aquí, ¿cómo lo estamos haciendo? En el primer caso, cuando está entrando, esta multiplicación de acá, este producto punto, es negativo, ¿sí? Y cuando tenemos este producto punto en la otra etapa, es positivo, ¿sí? El campo eléctrico, que sigue apuntando hacia la derecha, pero es más intenso, se multiplica por el área y tiene los dos la misma dirección, entonces positivo. De ahí tengo entonces esos dos flujos, flujo de entrada y flujo de salida, y tengo la carga encerrada al otro lado. Entonces, con eso yo puedo obtener la pregunta que hacía el compañero, ¿cuánto es la carga encerrada? Cuando sumo estas expresiones que están acá, encuentro entonces y multiplico por epsilon 0, entonces esto de acá, y encuentro entonces la carga encerrada. ¿Sí? Eso me da, porque esto de acá es el flujo, esto es el flujo total, flujo neto sobre la superficie. Y eso me da la carga encerrada. Y así lo puedo calcular. Eso lo debería dar en coulomb, microcoulomb, nanocoulomb, no sé, alguna unidad de coulomb. Claro, el campo en la etapa 2 es mucho mayor. Entonces, eso significa que si es mucho mayor, están probablemente saliendo muchas más líneas de las que están entrando. No sé, eso hay que verlo ahí. Y eso hace que a lo mejor alguna de las dos cosas va a depender de la presión del campo, si es positivo o si es negativo. Sí, es bonito, es loco pensar, porque al final uno necesita como ver una carga de dentro para convencerse de que hay una carga encerrada. Esa es una de las posibilidades de ejercicio. La otra posibilidad de ejercicio es el clásico ejercicio de Gauss. El clásico ejercicio de Gauss es cuando ustedes tienen, por ejemplo, un conductor, que es importante que lo tengan claro, y está la carga en el centro. ¿Sí? Yo le subí a
una cápsula, no sé si la vieron, está en aula. En la unidad 2 le subí una cápsula con respecto a la discontinuidad del campo eléctrico y la continuidad del potencial. Entonces ahí revisamos, de hecho, este mismo ejercicio, pero cuando vimos potencial, claro, cuando veíamos potencial. Así que mírenlo porque en realidad, bueno, es como la misma idea que esto. Entonces, lo que vimos entonces que los conductores, eso es algo que aprendimos también, los conductores, toda la carga se va a la superficie más externa. Si este conductor tiene una carga Q como está aquí, toda esa carga Q se va a la superficie más externa acá. O sea, esta más que estoy dibujando acá es la asociada a la carga Q, que dice acá, esta. Porque no puede irse simplemente a la interna, porque bueno, eso ya lo vimos, porque si no tenemos problemas con algo que ocurre por definición en los conductores, que es que el campo en el interior es cero. ¿Sí? Entonces siempre va a la superficie más externa, y ahí se queda la carga. No flotando, como dicen algo por ahí, pero sí justo en el bordecito, ¿sí? Y ahí está entonces la densidad superficial de carga asociada a esa distribución de carga Q, en este caso en una esfera. Y uno puede obtener entonces el campo, esto es por Gauss, que es la otra forma de aplicar Gauss, campo por distintas superficies, toma una superficie esférica, va por región por región, aplica si son paralelas, eso traten de hacerlo por favor en el desarrollo, desarmar la expresión de Gauss, si el producto punto, entonces si son dos vectores paralelos, que es por eso que uno escoge esa superficie, entonces se va al producto punto y después también, por eso es que uno escoge la superficie para que el campo sea constante en la superficie y la saca de la integral. Y así uno siempre va a tener una expresión que, bueno, aquí no está escrita, pero siempre para todos los ejercicios, independiente de la simetría con la que estén trabajando, lo que ustedes van a tener es una expresión de este tipo. E es igual a carga encerrada partido por el área, epsilon 0. El área donde el campo es paralelo, ¿eh? Esa área. El área donde el campo es paralelo sí, a la superficie. Es el área de la superficie donde el campo es paralelo, eso. Entonces, esta es la expresión. Y para cada región, entonces, si yo estoy en distintas regiones, y aquí de hecho es lo que viene, borremos esto, para distintas regiones, la zona 1, por ejemplo, lo único que cambia, para que no se vayan a confundir acá, lo único que cambia es el numerador. Fíjense, si estoy en la región 1, es la carga encerrada en la región 1, porque el área siempre es la misma, es el área de la superficie gaussiana, eso no cambia, se mantiene en todas las regiones lo mismo, siempre es el área de la superficie gaussiana. Entonces acá lo que vengo a calcular es la carga encerrada en la región 1, que es Q, por ejemplo. Después lo reemplazamos y lo de abajo seguía siendo lo mismo, así que esa es el campo, la magnitud. La dirección ya la sabíamos que era la dirección radial. Después la región 2, por definición, recuerden que eso es algo que, definición, al interior de un conductor, en equilibrio electrostático, el campo es cero. Y, faltó la región 3. Curioso. Bueno, cuando estamos en la región 3, entonces la superficie gaussiana, no sé qué pasó, que se fue el slide aquí, la superficie gaussiana está afuera, entonces ese es mi R, y la expresión es E en la región 3, es igual a carga encerrado en la región 3, pero abajo el área sigue siendo la misma, 4pi r cuadrado epsilon 0. Esta es el área de la superficie gaussiana y esa es la misma. Entonces lo que tengo que calcular es cuánto encierra, y esto, como estoy afuera, como encierro todo lo que tengo dentro en carga es Q, y la carga del conductor. Independiente de dónde esté, no tengo que siquiera saber dónde está. Solamente estar fuera y ver lo que está dentro. Y tengo entonces la magnitud. ¿Ya? Esto después lo vimos que podía servir para obtener el potencial a partir del campo. Pero bueno, esa era otra, es lo que... Profesora, Sí. respecto a las superficies gaussianas, ¿eran como esfera, cilindro? ¿Era como eso? ¿O... Y aparte, si nos decían que una superficie era gaussiana, ¿o no? Estoy equivocado. A ver, lo que pasa es que, cuando calculamos flujo, tú puedes calcular flujo sobre superficies cerradas. Y eso es esta presión de acá. Tú puedes calcular el flujo considerando líneas que entran y salen. Pero si quieres calcular exactamente la carga encerrada, tienes que saber el campo y el área. Como en ese ejercicio que les dije, el cilindro que entraban y que podíamos calcular esta diferencia entre carga, entre Sí. líneas que entran y salen por el E punto de A.
Pero después, si tú lo que quieres, la segunda aplicación de Gauss, la segunda utilidad de Gauss es despejar el campo eléctrico. No es el caso anterior, porque el caso anterior era encontrar la carga encerrada. Pero también la expresión de Gauss te sirve para calcular esto, el campo eléctrico, que hasta ahora, hasta antes de ver Gauss, la única forma de hacerlo era a partir de esta integral. Pero ya no queremos usarlo porque en algunos casos la simetría del sistema me permite ir por un camino mucho más fácil. Y ese camino es Gauss, donde yo puedo, si tengo la simetría adecuada, despejar el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces son dos cosas que tú obtienes a partir de esta expresión de Gauss que está aquí grande, que es que tú puedes calcular la carga encerrada, viendo estos balances, bueno, en realidad multiplicando el E.A, sabiendo el campo, en el fondo, o bien encontrar el campo si tú conoces la carga encerrada, que es la segunda forma. Y esos son los ejercicios que normalmente aparecen en Gauss. Les aparecen configuraciones como estas, donde ustedes tienen que aplicar la ley de Gauss para encontrar el campo. Y para encontrar el campo ustedes tienen que saber cuál es la superficie gaussiana que les permite despejar el campo de esta integral que está acá. Entonces, en el caso gaussiano, la que sirve esférica, la que sirve es una esfera. Si el sistema tiene una simetría esférica. Si es un cilindro, la superficie gaussiana que corresponde a un cilindro. Si es un plano, la superficie que corresponde es un cilindro también. Entonces, cuando se cumple eso, pasa esto que está acá y llegamos al despejar el campo, y entonces ahí es donde sucede que aparece esta integral, o sea, esta expresión básica que les dije yo, que era aquí, esto es igual a carga encerrada a partir de epsilon 0, entonces yo encuentro esto, que es mi mínima expresión. Esto es la expresión que les da si ustedes están con superficie gaussiana esférica, superficie gaussiana cilíndrica, sí, cualquiera, lo único que cambia es el A. Aquí es el área de la esfera, porque la superficie es una esfera, pero si es un cilindro, bueno, ahí es el área que corresponde. ¿Sí? Sí, vale, gracias. Ya, entonces, mire, lamentablemente ya estamos como encima de la hora. Esto es muy loco, yo no pensé que se me iba a ir este rato. Yo sé que ustedes probablemente tienen un montón de preguntas. Entonces, lo que yo les propongo es lo siguiente. Es que, a ver, ¿qué hora es? Déjame ver la hora exacta. 18:13, claro. Uy, que está oscuro, no me he dado cuenta. Lo que podemos hacer es que nos juntemos después de la otra clase que yo tengo. Va a ser un poco tarde, pero es una alternativa que probablemente no van a tener topes de horario, espero que no tengan problemas para conectarse en las casas, para que podamos seguir revisando lo que queda y viendo preguntas más específicas. Porque acá yo me dedicaba a resumirles todo, pero en realidad no hemos alcanzado a ver problemas específicos que ustedes tengan, entonces igual es importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si nos juntamos? Eso es a 19:40 termino, 19 y siempre hacen preguntas, así que es un poco tarde igual. Pero, ay, no vean qué intensivo del CIAC. ¿Y ese qué intensivo de qué cosa? Ya. Ok. Ya no, pero lo que vamos a hacer es juntarnos, ya, juntémonos a las 8. Ah, es para ingeniero. Ya. Sí, juntémonos a las 8. Sí. También lo graban, qué bueno. Ya, entonces es mejor que ustedes vengan a la clase que tengamos a las 8 para que vengan con las preguntas específicas. Entonces ahí revisamos todas las dudas que tengan. Alcanzo a revisar la última slide que me faltó, que fue potencial y energía, que es algo igual importante. Y usen el mismo vínculo, el mismo link que usamos para la clase. Ahí nos juntamos a las 8.